Hola mi gente, en esta lección vamos a hablar del Tribunal Constitucional, un tema muy polémico, uno de los sospechosos de siempre de las falencias del sistema político chileno. Y antes de entrar al tema, les sugiero que si no han visto nuestro video sobre las leyes orgánicas constitucionales, lo vean, porque está relacionado con lo que vamos a ver hoy. Y bueno, partamos viendo de dónde viene esta idea del Tribunal Constitucional, porque se lo critica de ser antidemocrático, pero si nosotros miramos las demás legislaturas, las demás constituciones del mundo, nos vamos a dar cuenta de que al menos 80% de ellas tienen algún tipo de control constitucional, ya sea una Corte Suprema, como en Estados Unidos, como un Tribunal Constitucional, que es el caso de Europa continental. Bien, entonces el Tribunal Constitucional, esta idea de tener un órgano autónomo que no dependa de los demás poderes políticos del Estado y que fiscalice si las leyes que hacen las cámaras legislativas, como los senados o la Cámara de Diputados, se ajusten a la Constitución. Es decir, que el proceso legislativo no pase por arriba de una Constitución. Esta idea es desarrollada por ahí por los años 20 por un jurista austriaco llamado Hans Kelsen. Kelsen, en su teoría pura del derecho, lo que busca es el derecho como derecho, un derecho puro, que no dependa ni de la política ni de la moral. Entonces, en esta idea de Kelsen, el Tribunal Constitucional tiene la función de proteger la Constitución, que los demás poderes del Estado no pasen por sobre la Constitución. Entonces, por más democrático que sea un proceso, que un líder llegue con el apoyo de las masas, la idea es que esas masas no puedan alterar derechos fundamentales, ¿ya? Como, por ejemplo, que no pasen por sobre el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de transporte, a la integridad física, etc. Entonces, el Tribunal Constitucional está planeado con esa idea. Ahora, es bien interesante porque cuando Kelsen diseña este Tribunal Constitucional, lo que él está pensando es un tribunal que proteja estos derechos básicos en los que hay consenso, pues todos podemos estar de acuerdo en que la esclavitud es una ley que atenta contra la libertad, o que no puedes prohibir a las personas moverse en un territorio arbitrariamente. Entonces, hay esos acuerdos básicos en el derecho, pero hay temas que son muy controvertidos. Por ejemplo, ¿qué es la igualdad? ¿O qué es la justicia distributiva? ¿Cuál distribución de los recursos es justa? ¿O cuándo empieza la vida? ¿Si antes de nacer? ¿Si en la gestación? ¿Si después cuando el bebé nace? Bien, esos temas polémicos que definen posturas políticas, esos temas donde no hay acuerdo, Kelsen dice que el Tribunal Constitucional no debe tener jurisdicción sobre esas interpretaciones que no se pueden separar de la política y no se pueden separar de la moral. Entonces, ese dato es bien interesante porque Kelsen piensa el Tribunal Constitucional como un tribunal que proteja estos núcleos básicos de acuerdo sobre derechos, y principalmente lo piensa para que dirima conflictos de competencia entre los poderes del Estado. Es decir, si tenemos una legislación, esta materia corresponde al Ejecutivo, corresponde al Parlamento, corresponde a la Corte Suprema, dirime esos conflictos de competencia del Tribunal Constitucional, y eso es particularmente útil en un sistema presidencial. Entonces, para hacer esta bajada, vamos a hablar de que el Tribunal Constitucional gana tanta popularidad en Europa después de las guerras mundiales, después del totalitarismo, del nazismo, como un medio para proteger los derechos consagrados en la Constitución. Pero estos derechos fundamentales que escapan, que van más allá de las diferencias políticas. Entonces, dicho eso, nosotros podemos ver que en nuestra historia chilena tenemos varios tribunales constitucionales. Ya la Constitución del 25 tenía en la Corte Suprema una función que le permitía declarar que una ley era inaplicable porque era inconstitucional. Sin embargo, la Corte Suprema no usaba esa función. Y la Corte Suprema tampoco se involucraba en dirimir conflictos de competencia entre el presidente y el Congreso. Estos conflictos de competencia entre el presidente y el Congreso eran importantes porque tanto el presidente era electo democráticamente como el Congreso. Entonces los dos tenían legitimidad democrática
y muchas veces el presidente estaba en minoría frente al Congreso, no tenía apoyo en el Congreso como para llevar a cabo su agenda, y eso provocaba obstrucción y conflictos entre el presidente y el Congreso. Y cuando había una materia conflictiva, no había nadie que decidiera a quién correspondía abordar esa materia. Entonces Frei Montalva hace una reforma a la Constitución de 1925 para crear este Tribunal Constitucional. Pero fíjense que este Tribunal Constitucional no decidía sobre cuestiones de interpretación de derechos polémicos como la vida, como la igualdad, sino sobre conflictos de competencia. Si determinada materia correspondía a ser abordada por el presidente o por el Congreso. ¿Para qué? Para conciliar estos poderes del Estado y evitar el conflicto y la obstrucción. Esa es la lógica del Tribunal de 1970 a 1973. Sin embargo, en el 80, esto es reformado. En la Constitución del 80 se le dan al Tribunal Constitucional atribuciones para interpretar los derechos de la Carta Fundamental. Cualquier derecho de la Carta Fundamental. Y justo a eso continuaba teniendo la habilidad para resolver competencias. O sea, a quien corresponde abordar tal materia. Ahí tenemos, después, en el 2006, se hacen una serie de reformas al Tribunal Constitucional para que sea lo que es hoy. Y el Tribunal Constitucional hoy tiene esta habilidad para determinar competencias junto al Senado. El Senado también puede hacerlo, aunque sus materias son diferentes. Tiene la habilidad de decretar inaplicable una ley por inconstitucional y puede interpretar los derechos de la Constitución. No solamente puede decretar inconstitucionales leyes que haga la Cámara Baja, también lo puede hacer con los decretos del presidente, los decretos con fuerza de ley del presidente y con los autos acordados de la Corte Suprema. Entonces tenemos un Tribunal Constitucional que es bastante poderoso, ¿ya? Que no solamente tiene control sobre las competencias de los determinados poderes del Estado, que es a lo que decimos control de forma, sino que también tiene la capacidad de interpretar los derechos constitucionales y ver si la legislatura se ajusta a esos derechos constitucionales. Y eso es lo que llamamos control de fondo. Entonces tenemos un Tribunal Constitucional con control de forma y control de fondo. Es poderoso. Ahora, ¿cómo se compone este Tribunal Constitucional? ¿Quiénes lo componen? Aquí también ha habido una evolución histórica, ¿ya? En este periodo del 70 al 73 eran 5 miembros, en el 80 eran 7 miembros y finalmente desde 2006 son 10 miembros. El presidente tiene la capacidad de elegir 3 de esos miembros, el Senado puede elegir 2 de esos miembros con 2/3 de aprobación. La Cámara de Diputados y Diputadas también puede elegir 2 miembros, aunque necesita los 2/3 de aprobación del Senado. Y finalmente la Corte Suprema tiene un proceso propio para elegir 3 miembros. Entonces, si se fijan, 7 de estos cargos están rellenados por organismos políticos y 3 por organismos jurídicos. Bien, entonces a esto se le ha llamado que es peligroso porque produce un cuoteo, y es que finalmente estos 7 cargos se turnan. ¿Ya? Por ejemplo, los parlamentarios se turnan para aprobarse un juez para cada lado. Entonces, estos jueces, pese a que la Constitución establece que el Tribunal Constitucional los miembros tienen que tener una destacada carrera académica o jurídica, en la práctica lo que sucede es que esas competencias, esa destacada carrera jurídica en derecho constitucional puede no existir y se selecciona un juez que tiene 15 años de carrera, que es el requisito mínimo, más que nada por su cercanía al partido político. Entonces se suele decir que este cuoteo es perjudicial para un órgano como el Tribunal Constitucional. Ahora, para ser justos con el diseño de Kelsen también propuso que este tribunal fuera mayormente compuesto por jueces designados por el Parlamento. ¿Por qué? Porque la función de este tribunal es mucho más política de lo que podría parecer, no es 100% jurídica. Este tribunal esencialmente lo que hace es ponerle freno a proyectos de ley que están redactados por representantes electos democráticamente. Entonces, si tú tienes jueces, si esto fuera 100% compuesto por miembros designados por la Corte Suprema, que no es un organismo electo democráticamente,
lo que tendríamos es que este poder para ir en contra de las mayorías recaería dentro de un órgano que no es democrático, que no tiene una selección hecha por poderes que se supone nos representan. Entonces, por eso seleccionan miembros, representantes políticos, para que exista al menos esa vinculación indirecta con un componente electoral democrático. Ahora, si nosotros examinamos las posturas políticas de los jueces que selecciona el Parlamento y la Corte Suprema, nos vamos a dar cuenta de que tienden al centro, ¿ya? Los jueces seleccionados por los parlamentarios tienden a tener posturas moderadas, lo mismo con la Corte Suprema, incluso en la Corte Suprema hay un sesgo más conservador. Pero el presidente, los miembros que selecciona el presidente, que son varios, son 3, tienden a ir más a los extremos, ¿ya? Si el presidente es de izquierda, tiende a nombrar miembros con una fuerte carga hacia la izquierda. Si el presidente es de derecha, tiende a seleccionar miembros con una fuerte carga a la derecha. Y ese componente puede determinar la balanza de un lado a otro, porque te inclina la legislatura del Tribunal Constitucional hacia un lado, ¿ya? Entonces, no tenemos realmente nunca un órgano 100% neutro aquí, ¿ya? Entonces, ese sueño de Kelsen, de un tribunal 100% puro que defina conforme a derecho, no se cumple, ¿ya? Siempre vamos a tener un tribunal constitucional jurídico-político, y entonces hay que examinarlo también de manera política. Y cuando lo examinamos de manera política, nos damos cuenta de que los miembros duran 9 años en su cargo y son inamovibles. Tú no le puedes hacer una acusación constitucional a un miembro del Tribunal Constitucional. Y se renuevan cada 3 años. O sea, lo que sucede ahí es que se renuevan por tercios cada 3 años. Entonces, lo que sucede ahí es que siempre va a haber una desconexión entre lo que está sucediendo ahora, cómo se compone el Parlamento ahora, y el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque los miembros del Tribunal Constitucional duran más en su cargo. Duran 2 periodos parlamentarios de la Cámara de Diputados y Diputadas y duran 2 periodos presidenciales, ¿ya? Entonces, siempre va a haber una desconexión. Y aunque está bien que el presidente no tenga a los miembros que seleccionó para el Tribunal Constitucional en paralelo, porque eso sí le daría mucho poder, se genera ese desajuste con relación a los parlamentarios. Entonces, por ahí se propone reducir la duración del cargo de 9 años a 6 años, etc. Que estas son cuestiones más políticas. Es importante considerarlas por la composición del Tribunal Constitucional, si va a seguir o si no va a seguir. Ahora, si vemos en bruto las funciones del Tribunal Constitucional, tenemos que su signo es decretar una ley producida por un proceso democrático, por un proceso en una legislatura democrática. El Tribunal Constitucional puede ponerle pare a esa ley, puede decir, no, esta ley no va. Entonces, eso es mucho poder, ¿no? Es mucho poder para un solo órgano. Y lo que se hace ahí para impedir que se concentre poder en este órgano es someterlo a una serie de restricciones. Y estas restricciones son, primero, el tipo de control que va a establecer. Tiene que fallar de acuerdo a derecho. ¿Qué significa eso? Que cuando el tribunal hace un juicio, ese juicio tiene que ser conforme a derecho, no conforme a cuestiones políticas ni a cuestiones morales. El Tribunal Constitucional no debe interpretar algo político ni algo moral. Ahora, aquí surge un problema, y es el problema del control de forma versus el control de fondo. Cuando hablamos de control de forma y hablamos de estas competencias entre los poderes del Estado, de cuál es la atribución de uno y cuál es la atribución de otro, podemos decir que eso se puede determinar neutralmente porque es sencillamente seguir el proceso indicado en las funciones de cada poder del Estado. Y si se siguió, si correspondió, si el actuar de los órganos políticos se correspondió a los procesos que la Constitución dice que tienen que suceder. Eso es lo que pensó Kelsen cuando creó este órgano. Pero cuando nosotros nos vamos al control de fondo, que es la interpretación de derechos fundamentales, encontramos que existe un problema porque hay derechos escritos en la Constitución que son por naturaleza disputados, por naturaleza ambiguos. Por ejemplo, el de la libertad y el de la igualdad. Yo puedo tener una concepción de libertad y de igualdad, y otra persona puede tener una concepción de igualdad y libertad completamente diferentes.
Y no solo eso, sino que las posturas izquierda, derecha, centro, muchas veces tienen valores diferentes de igualdad, de libertad, etc. Y lo que sucede es que las personas tenemos nuestra propia concepción de igualdad, de libertad. Entonces, uno no puede separar esa concepción personal, que es moral y política, del derecho. Entonces, lo que suele pasar acá muchas veces es que el Tribunal Constitucional falla con criterios políticos o criterios morales y después en la redacción de la justificación de su fallo pone lenguaje técnico, pero se nota un fallo político. Por ejemplo, en la misma ley de inclusión, lo que tenemos es mismos miembros, mismas normas, mismos procedimientos, mismos argumentos, pero se empató. 5 personas dijeron que los alegatos contra esa ley iban y 5 personas del Tribunal Constitucional dijeron que esos alegatos no iban. Entonces teníamos un empate ahí. ¿Cómo se decidió? Cuando hay un empate en las votaciones del Tribunal Constitucional, que se suele definir de manera de mayoría simple, cuando existe este empate, el voto que prima es el voto del presidente del Tribunal Constitucional. Y en esta ocasión sucedió que el presidente del Tribunal Constitucional estaba en contra de los alegatos que había hecho una bancada de derecha conforme a la ley de inclusión. Por tanto, esos alegatos se rechazaron y la ley se declaró constitucional. Pero si la misma votación se hubiese hecho 5 meses antes, con las mismas reglas, el mismo funcionamiento, hubiésemos encontrado que el presidente era otro. Y ese presidente sí votó a favor de los alegatos de la derecha. Entonces, mismas leyes, mismas normas, mismos argumentos, hubiesen producido 2 decisiones completamente distintas. Y eso es que en el fondo el tribunal no está dividido, no considera solo el derecho para decidir, sino también la política. Y otro ejemplo importante ahí es el de la píldora del día después, ya que al principio se aceptó un alegato que no se seguía el debido proceso de forma, pero cuando eso se corrigió, lo que se debatió fue cuándo empezaba la vida. Es decir, se interpretó una cuestión de fondo. Y ahí los argumentos científicos eran diferentes, los argumentos políticos eran diferentes, y lo que terminó primando fue un argumento político, ¿ya? Y la píldora del día después y su distribución su distribución en centros de salud fue declarada inconstitucional, no por una cosa de forma, sino finalmente por una cosa de fondo, es decir, una cosa política, controvertida, disputada, que no correspondió a un proceso 100% de derecho. Entonces ahí hay un problema, porque no es primera vez que el Tribunal Constitucional hace eso y lo tiende a hacer, y lo hizo con el fallo del CERNAC y con el fallo de la Dirección General de Aguas. Entonces, ya dicho este paso, tenemos que el tribunal es un órgano político. Pero hay otra cosa. Otro límite que se le pone al tribunal es que sea un legislador reactivo. ¿Qué significa esto? Que el Tribunal Constitucional no puede él mismo atribuirse qué va a legislar, no. Si va a controlar constitucionalmente una ley o no. Hay un solo caso, que es el de la Ley Orgánica Constitucional, que el Tribunal Constitucional tiene sí o sí que juzgar si es constitucional o no. Pero normalmente actúa a petición del presidente o a petición de alguna de las cámaras. ¿Ya? Solo ellos pueden pedirle que actúe. Lo que sucede ahí es que en ocasiones el Tribunal Constitucional ha actuado de manera derechamente activa, es decir, que se autoarroga la capacidad de dirimir si algo es constitucional o no. Por ejemplo, por allá por 2006-2007 el Banco Estado interpretó constitucionalmente, interpretó un artículo de la Constitución para validar un préstamo con el Banco Internacional del Banco Interamericano, creo, para el Transantiago, y el Tribunal Constitucional, sin que nadie se lo pidiera, lanzó un comunicado diciendo que eso era inconstitucional, que eso no se podía hacer, el préstamo quedó sin efecto, y bueno, ahí nadie le pidió al Tribunal Constitucional que interviniera, por tanto rompió este carácter reactivo. Pero hay un ejemplo aún más reciente, que es el de la objeción del aborto en 3 causales, el tema de la objeción de conciencia. ¿Por qué?
Porque cuando se estaba hablando de la objeción de conciencia, nadie le pidió al Tribunal Constitucional que interviniera. No fue el presidente, no fueron las cámaras de parlamentarios, no, fue la Universidad Católica la que acudió al Tribunal Constitucional para pedirle que examinara esa ley, antes de que fuera promulgada esa ley. Entonces, lo que sucede ahí, que es importante esto de que antes de que esa ley fuera promulgada, es que el Tribunal Constitucional actuó como un legislador activo, por iniciativa propia, sin la petición del presidente ni de las cámaras, que es lo que corresponde. Entonces, este límite tampoco se respeta. Pasamos a lo otro. Competencia y leyes orgánicas constitucionales. La limitación acá dice que el Tribunal Constitucional puede legislar preventivamente antes de que se aprueben cambios en las leyes orgánicas constitucionales. Lo que sucede ahí es que, ¿qué es una ley orgánica constitucional? Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto de ley con 4 artículos, no está definido cuáles de esos artículos son leyes orgánicas constitucionales o corresponden a una materia de ley orgánica constitucional. Entonces, lo que se suele hacer es que los propios parlamentarios que están discutiendo la ley ven esos artículos y dicen, ah, este artículo es propio de ley orgánica constitucional. El Tribunal Constitucional lo tiene que revisar. Entonces le suelen pasar al Tribunal Constitucional un número de leyes orgánicas constitucionales para que revise. Es decir, la propia Cámara decreta qué artículos son leyes orgánicas constitucionales, corresponden a materia de ley orgánica constitucional. Lo que hace el Tribunal Constitucional ahí es que tiene que revisar eso que le manda la Cámara, a petición de la Cámara. Lo que suele pasar, y es lo que pasó tanto en la Dirección General de Aguas como en el CERNAC, es que los parlamentarios le pasaron leyes orgánicas constitucionales al Tribunal Constitucional para que las examinara, y el Tribunal Constitucional las revisó y dijo, esto está incorrecto, aquí hay más leyes orgánicas constitucionales de las que me están diciendo los parlamentarios. ¿Qué tiene de malo eso? Lo que tiene de malo eso es que el Tribunal Constitucional está excediendo sus competencias, está a través de una interpretación de lo que es ley orgánica constitucional o no, diciendo, ya, ustedes me dicen que yo tengo una competencia para actuar en estas áreas, pero yo digo que puedo actuar en todas estas áreas, puedo actuar en más áreas de las que me están solicitando. Y lo que sucede ahí es que el Tribunal Constitucional está teniendo competencia sobre sus propias competencias. Está teniendo poder de decisión sobre las áreas en las que va a tener poder de decisión. Y eso es el signo de la soberanía. Es decir, si tú tienes competencia para decidir lo que te compete, ya no tienes límites. Puedes expandir esto, puedes expandir estas competencias tanto como quieras. Y eso es lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional. Ha tenido periodos en los que esta competencia se expande tanto que restringe el área que es ley simple. ¿Ya? Entonces, aumenta sus funciones, aumenta su capacidad de supervisión y con eso reduce el espacio de lo que está deliberado por las mayorías democráticas. Entonces eso es un problema. Sin mencionar que este mismo control preventivo está sujeto a críticas. La idea de que el Tribunal Constitucional pueda controlar una ley antes de que esa ley se promulgue, ¿ya? Es polémica. Y es polémica finalmente porque es difícil justificar esa prevención antes de que la ley haga un daño o se estime que va a hacer un daño, y sobre todo cuando lo combinamos con las interpretaciones de fondo, que son derechos más interpretados desde un punto de vista político o moral. Entonces, este control preventivo, hay voces que ya lo critican, hay voces que dicen que el Tribunal Constitucional debería esperar que una ley fuera aprobada para que después una persona que sufre un daño por esa ley sea capaz de poner la objeción al Tribunal Constitucional y recién ahí, después de que la ley es aprobada, el Tribunal Constitucional pueda derogarla por anticonstitucional, porque transgrede derechos fundamentales, etc. En fin, lo que sí es que aunque el control no sea preventivo, el Tribunal Constitucional siempre tiene la facultad de eliminar una ley que considere violó la Constitución o transgredió el proceso adecuado estipulado por la Constitución. Eso siempre va a estar. Por último, es un legislador negativo.
¿Qué significa esto? Significa que el Tribunal Constitucional no puede decir, ya, tienes que ponerle esto a la ley. No puede agregar nada al proceso legislativo. Solamente puede poner el pare, puede tachar, decir, no, esto no va. Pero en la práctica hay formas de proponer algo eliminando algo. Me explico. Cuando se está debatiendo esto de la objeción de conciencia, uno dice, ya, una persona puede tener objeción de conciencia, pero ¿las instituciones pueden tener objeción de conciencia? Uno puede pensar que no, porque las instituciones no tienen conciencia. Lo que pasó aquí es que en el proyecto de ley decía que las personas tienen objeción de conciencia y en ningún caso las instituciones. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? Recuerden que es negativo, solo puede eliminar cosas. El Tribunal Constitucional declaró que esa frase en ningún caso era inconstitucional y la tachó. Entonces, ¿qué quedó ahí? Del artículo original, que era las personas tienen objeción de conciencia y en ningún caso las instituciones, quedó las personas tienen objeción de conciencia y las instituciones. Entonces ahí el Tribunal Constitucional, al eliminar algo, terminó proponiendo algo que es finalmente la objeción de conciencia de las instituciones. Y más allá con que una persona pueda estar de acuerdo o no con que las instituciones tengan objeción de conciencia, lo que hizo el Tribunal Constitucional ahí es una facultad que no puede hacer, porque vendió el chanchullo diciendo que actuó como un legislador negativo, pero en realidad ahí hay una propuesta legislativa, actuó como un legislador positivo. Entonces, lo que sucede acá es que estamos teniendo un Tribunal Constitucional que se está escapando del diseño original de Kelsen y que está rompiendo los límites que lo atan para que sea un órgano democrático que no concentre el poder. Y de esa manera, cuando esto se rompe, cuando el Tribunal Constitucional se vuelve tan poderoso y va en contra de las decisiones de las cámaras y les resta espacio para decidir, se rompe la armonía democrática entre una democracia representativa que responde a las mayorías y un órgano de control constitucional. Y fíjense que esto es más allá de que la Constitución de 1980 sea ilegítima. No, nosotros podríamos tener una Constitución perfectamente legítima y con 100% de apoyo popular y estas fallas continuarían. Entonces estos son defectos del Tribunal Constitucional más allá de la Constitución de 1980, de si es legítima o no. Entonces esto hay que pensarlo muy bien, sobre todo si vamos a seguir con alguna forma de control constitucional en caso de que la Constitución sea reformada. Y en caso de que no, pensar en estos límites para el Tribunal Constitucional sigue siendo una tarea primordial para una democracia sana. Muchas gracias por acudir a esta lección y nos vemos en la próxima.